Hoy es lunes 21 de julio del 2022 y vamos a iniciar este podcast que hemos denominado Astrología en Cuentagotas con el tercer episodio. Los capítulos de esta serie están disponibles en astro.ui en el apartado podcast. En esta oportunidad vamos a reproducir algunos fragmentos de la primera clase del curso Lecciones de Proluna. Exploraremos algunos aspectos de la historia de la técnica. Ese antecedente lo que les indica es que existía en Uruguay en la década de 40, 50, 60, básicamente la posguerra, un conjunto de astrólogos en el país que tenían, hola Carolina, ¿cómo estás? Tenían en el país una práctica determinada, ¿no? Esa práctica que tenían era una práctica muy oscura, era una práctica ocultista. Quienes se aproximan a la astrología al día de hoy se sorprenderían de ver lo que pasaba en ese momento. Uno, para conseguir un astrólogo, la única vía que tenía era la recomendación. La recomendación era algo así como tengo este teléfono o tengo esta dirección, y uno, aunque les parezca loco hoy, tenía que escribirle al astrólogo para que éste le contestara en tanto pudiera hacer una cita. Estamos hablando del comienzo de la década del 60. Hasta ese momento, ¿no? Es decir, pues la telefonía que hoy nosotros damos por sentado en aquel momento era, bueno, vamos a escribirle al astrólogo a ver si me da una cita. Accesoriamente a esto, Julio César Iriarcorda, que es el personaje central de todo este conjunto, era un astrólogo de... en la interpretación. No había grabaciones, no había registro, uno iba al astrólogo, el astrólogo no le preguntaba nada, no era el modelo yo quiero saber porque yo tengo una sensación de que mi vida tiene que cambiar, eso no existía. El astrólogo en todo caso miraría como diciendo, qué atrevido, ¿para qué está hablando? ¿No? Es decir, ¿para qué me quiere dar información que a mí no me interesa? Ese era aparte era el perfil de Julio César Iriarcorda, ¿no? Entonces, este buen hombre utilizaba sistemas de cronometría, que es lo que nos interesa en este curso. Los sistemas de cronometría que utilizaban eran las direcciones primarias, las direcciones secundarias, las direcciones conversas, el señor del año, profecciones, o aquella herramienta que Iriarcorda consideraba que mejor le quedaba a su uso. Anotaba en su carta, en el mapa astral que levantaba a mano. Al costado, en el margen, ponía una fecha, ponía un título del acontecimiento, por ejemplo, acontecimiento positivo relativo a la vivienda, y ponía un mes a veces y un año. ¿Sí? Entonces, eso lo anotaba generalmente a la derecha de la imagen, del mapa, del papel, y una vez que terminaba, que anotaba 7, 8, 9, 10 cosas, que se las comentaba al individuo, a tal edad, tal cosa, es probable tal otra, va a suceder esto, va a suceder lo otro, esta es la condición, esta es la característica. Uno no veía si tú pones todo de ti, las cosas mejorarán. Era como, no señor, esto es astrología, no tiene mucho sentido. Entonces, después que terminaba de anotar todo ese conjunto de numeritos, ¿sí? Con el mapa, doblaba el mapa al medio en 3, se lo daba al consultante, el consultante pagaba por el servicio, y la cita había terminado. Ese era el modelo de consulta astrológico en el Uruguay de 1960, de los 60. Ese modelo al que yo tuve oportunidad de asistir en conversación de cómo era que funcionaba, yo lo viví en 1984. No había diálogo. No era... Se controlan por la luna, porque todos los sistemas agrícolas astrológicos se controlaban por la luna. Es decir, las personas, vos sabés que cuando tenés que podar, por ejemplo, ¿no? Cuando tú podás en
en agosto, como hacemos nosotros en el hemisferio sur, o en julio tardío, lo haces con la luna creciente. ¿Sí? Eso es la raíz del asunto. Entonces la luna estaba muy presente en los sistemas Rosacruces y en todos los sistemas de pronóstico, ¿de acuerdo? Bien, esa era la media desde el punto de vista de lo que pasaba con este señor Iriart en Montevideo. Y su sistema de la teoría de las edades, porque decía el sistema Rosacruz, si ustedes leen el mensaje de las estrellas de Max Heindel, dice de 0 a 7 años es el momento de Marte, la edad de Marte, de 0 a 7, de 7 a 14, la de Venus, de 14 a 21, la de Mercurio, de 21 a 28 la Luna, de 28 a 35 el Sol. Eso es lo que está escrito en el mensaje de las estrellas. Entonces, los astrólogos rosacruces más o menos conocían ese método. Era un sistema de progresión y algunos de ellos utilizaban, Iriart lo hacía, era un sistema secundario para él. Esto lo investigué específicamente porque lo vi en los tratados y en las anotaciones que él hacía. A él le gustaba mucho utilizar el sistema del retorno solar, perdón, del retorno lunar al punto del ascendente, contando la progresión directa, es decir, lo que se llama la dirección primaria. Entonces, el individuo lo que decía es, la luna rota cada 28 días aproximadamente al punto en el que está en el cielo, ¿sí? 28 y un cuarto, de acuerdo a la velocidad lunar, eso después tiene una pequeña variación que no nos interesa a nosotros en este momento. Entonces, el sistema de la dirección lo que hacía era una progresión de 28 años y volvía a poner la luna en el mismo lugar en el que estaba en el momento del nacimiento. De los aspectos por conjunción que tocara en cada uno de los casos, entonces Iriart decía, bueno, supónganse que la luna estaba en contra del sol en ese nacimiento de esa persona, ¿sí? Había lo que se llama una luna llena. Y entonces Iriart Corda iba a decir, mire señor, usted va a tener un acontecimiento determinado a los 14 años. ¿Por qué? Porque la luna daba toda la vuelta cada 28, a los 14 cuando llegaba al otro lado, esa luna estaría opuesta y entonces generaría un episodio. Hasta ahí no había mayor problema. Esto me interesa. No había otro contacto. Y entonces, nuestro invitado estrella, Boris Christoph, nació en Bulgaria en 1925, lo pueden buscar por todos lados, no voy a insistir, hice videos sobre él, hay una cantidad de información. Boris llega a la astrología en la década del 60. Ventajas, políglota, arquitecto, para recibirse nunca entregó la carpeta. Porque decía que no soportaba a los constructores. Esto es lo que a mí me interesa dejar testimonio. Porque estas son las conversaciones para mí muy ricas, ¿no? Y bueno, Boris era profesor de matemáticas, le gustaba mucho la fotografía, la escenografía, el cine. Era una persona con un modelo más renacentista, ¿no? Era totalmente amplio en todo y pasó como una tromba, después de pasar por la quiromancia, ¿sí? Llegó a la astrología. Llega a la astrología a comienzos de la década del 60 y empieza a ver una serie de anotaciones. No se olviden que no están hablando de un astrólogo de 18, 19, 20 años, están hablando de un tipo que ya pasaba los 30, ¿de acuerdo? El tipo llega a la astrología, se encuentra con la astrología y Boris empieza a... Su forma de llegar es fantástica, ¿por qué? Porque es un individuo demasiado sociable a mi gusto. Para quienes me conocen, yo tengo la misma capacidad de sociabilidad que una ameba. Pero en el caso de Boris, Boris era un individuo que estaba rodeado de gente y era el centro de la fiesta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace Boris cuando llega a la astrología y ve los libros de astrología y ve lo que pasaba y lo que había libros para traducir? Porque Uruguay no tenía, recibía los fascículos de Le Cahier d'Astrologie, de los cuadernos astrológicos de Alexandre Bolguin, un astrólogo francés, de origen ruso en principio, pero francés. Pero claro, estaba todo en francés. Entonces, Boris, ¿qué pasaba? Como manejaba 5 idiomas, se toma el vapor de la carrera, ¿sí? Mercedes me mirará como diciendo, ¿qué es el vapor de la carrera? El vapor de la carrera era una catramina, era como una balsa que te llevaba a Buenos Aires, ¿sí? Eran 200 y poco de kilómetros para llegar hasta Buenos Aires, te comías 10 horas para llegar a Buenos Aires. Pero bueno, allá Boris se va para la editorial Quiere en Argentina, ¿sí? Y
Le dice a la editorial Kier, si necesitan un traductor que conozca del asunto, acá estoy. A Kier le sirve, lo contratan a Boris y Boris empieza a traducir. Entonces, como empieza a traducir, ¿qué es lo que hace? Hace una cosa fantástica. Se pone en contacto por correspondencia con André Barbeau antes de traducir sus obras. Se pone en contacto con Bolguín antes de traducir sus obras. Entonces, empieza a traer a los autores y los traduce, pero tiene contacto con los que producían el contenido. Esa es una gran diferencia, ¿sí? Y por su propia personalidad, no se olviden que es un señor totalmente extravertido, quienes le hayan visto en algún video, perdón, o en alguna reseña, Boris era como una especie de actor arriba del escenario. Boris lo que ve, más allá de la consulta personal, es que hay un campo fértil porque no hay difusión de la gran astrología. Pero vamos a volver otra vez a 1960 y poco. Que vivía en una casa oscura con una cantidad de gatos y de libros y que se lo iba a ver como una especie de oráculo extraño, esperando que estuviera de ánimo para atender a una persona. En cambio, Boris andaba como con una especie de megáfono corriendo por todos lados en Punta Gorda, diciendo, vengan a verme, yo les voy a decir su futuro, les voy a decir lo que les va a pasar, porque la astrología, he descubierto cosas increíbles. Dentro de las cosas que Boris descubre, es la progresión lunar natural. Estudiando las obras de Max Heindel, ¿sí? Las empieza a mirar con un criterio técnico muy particular, porque es un individuo, no se olviden, muy leído, y empieza a buscar sistemas de correlación. En los sistemas de correlación, él lo que necesita, yo siempre, esto lo llegamos a conversar, tuve la oportunidad de conversarlo con él. Él lo que necesita es una herramienta para consulta. ¿Es una herramienta para qué? Es una herramienta para la dinámica de consulta. Y entonces Boris, buscando entre todos, no le puede decir a su consultante, de acuerdo a la dirección conversa del nodo, que lo que significa es que usted va con... Era como loco y él le gustaba hablar en la consulta y que hablaran con él. Es decir, lo que existía era un diálogo, mientras que con el modelo de Iriar Korda vos ibas a escuchar lo que tenía para decirte Iriar Korda. Vos no tenías nada que ver ahí, vos eras como un yacente, ¿no? Entonces, esa era la diferencia desde el punto de vista de Boris. Así que Boris consigue con la proluna, que luego vamos a ver, o ya hemos visto algún detallecito de lo que puse en el blog, Boris compacta la proluna mirando el ciclo septenal de los Rosacruces y dice 0 a 7 años, casa 1, 7 a 14 años, esto es muy aburrido para ustedes que en la gran mayoría tienen un enorme entrenamiento astrológico, pero yo lo voy a decir de vuelta. 0 a 7 años, en la edad de Marte, Boris corre elegantemente a Marte y dice 0 a 7 años, casa 1, 7 a 14, casa 2, 14 a 21, casa 3, 21 a 28, hola Andrea, ¿cómo estás? 21 a 28, casa 4, 28 a 35, casa 5, 35 a 42, casa 6, estamos en el oeste de la carta. La casa 7 va entre los 42 y los 49. La casa 8 va entre los 49 y los 56. La casa 9 entre los 56 y los 63. La casa 10 entre los 63 y los 70. La casa 11 entre los 70 y los 77. La casa 12 entre los 77 y los 84. Entonces lo que dice Boris es, en lugar de los 28 que anota el sistema de la progresión lunar, lo que vamos a hacer es un giro de 84. Y lo que vamos a utilizar como base de todo este funcionamiento es el zodíaco que está impreso debajo. Entonces, si lo ven en el diagrama que nosotros manejamos o que nosotros pusimos en el blog, lo que hace Boris es sencillo. Pone... No tiene sentido técnico. No tenía comunicación, parecía que te daba consulta de lástima, porque en realidad era como una especie de, bueno, ya que no tengo más remedio,
hola Gabriela, ¿cómo estás? O Cristina, no sé quién está ahí. Pero de alguna manera, eso era lo que hacía Iriar Korda. En cambio, ibas con Boris, ibas a la casa de Boris, en la calle Beirut. Era diferente, era luminosa. Era la casa de un tipo que estaba terminando arquitectura. ¿Me seguiste? Tenía esa diferencia. Tenía un jardín hidropónico enorme en el fondo. Entonces era como una situación totalmente diferente. El tipo te recibía, dibujaba tu carta, conversaba contigo, grababa la entrevista, te contaba acerca de todo lo que a él, lo que había viajado. Es decir, para quienes asistimos a esos dos modelos, Iriar estaba horrorizado. ¿Cómo un iniciado en astrología va a andar hablando con los consultantes en lugar de tener un discípulo, que es lo que se debe de tener cuando uno enseña astrología? Daba clases de astrología donde iba un montón de gente y enseñaba la ciencia de los astros iniciática a un montón de personas. Se darán cuenta que si uno le nombraba a Boris Christoph a Iriar Korda, le daba una urticaria que al tipo le venía como una especie de ataque. ¿Por qué? Porque era el demonio que lo que hacía era banalizar la astrología. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía? Sencillo, que es lo que nos toca a nosotros hoy. Necesito una herramienta que no precise de otras. Bien, con la carta adelante, Boris levantaba el tema y lo dibujaba de forma exquisita. Hay que decirlo. Todos los diagramas que ustedes van a ver, que yo voy a copiar de las diferentes fuentes que Boris tiene, son todos diagramas levantados y dibujados los astros a mano. Entonces vos lo ves y decís, no, esto lo imprimió en algún lado. No, no lo imprimió. Dibujaba exactamente igual cada uno de los astros con una precisión, una pulcritud muy importante. Entonces, década del 70, Boris accesoriamente obtiene una fama lateral en los medios por el tema de la ubicación de la búsqueda de las personas perdidas en el accidente de los Andes. Esto yo ya lo conté en un video. Si en algún momento les interesa la historia, la vuelvo a contar desde el punto de vista astrológico. Para mí es un gusto. Pero mediáticamente era un impacto. El tipo que ayudó en la búsqueda de los desaparecidos de los Andes es un astrólogo que se saca fotos con País Vilaró y entonces aparece ayudando en el rescate con un vidente francés. Vos ibas a la consulta con Boris y te sentías una estrella de rock. Vos ibas a la consulta con Iriar Korda y decías, yo soy un pobre desgraciado que ando arrastrándome acá en Babilonia. Entonces, eso era lo que hacía que la técnica de Proluna estallara para adelante. Boris precisaba que fuera corta, concreta, directa, le pudiera dar una pátina rápida al individuo desde el punto de vista del pronóstico, le pudiera generar una cantidad de generalidades y le diera un marco para vivir. Boris era lo que hacía, nada más ni nada menos que eso. Y empezó con algo que nosotros tenemos hoy como cultura, quienes hacemos proluna. Yo lo hago en mi consulta.